En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. En diciembre 31 del año pasado, al comenzar este nuevo año, hicimos un desafío de un movimiento que podríamos llamar 2025. O sea que para el 2025 veremos el crecimiento de una manera muy especial de un movimiento que llamamos el movimiento de discipulado en toda la nación, en las principales ciudades del país o del lugar donde nos encontremos, y vamos a entender eso a medida que compartamos esto. Tuvimos 40 días con propósito para ayudarnos a entender, a estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir en nuestra vida. Luego la semana, hace 15 días, estuvo con nosotros el hermano Sam Dharan de la India, y nos compartió en el seminario que tuvimos sobre la importancia del discipulado. En fin, de estos temas importantes que queremos tratar en este día. Quiero que lo entendamos de alguna manera especial. Miramos algunos textos de la palabra. Quiero anticipar. Voy a leer unos textos en la pantalla y voy a leer otros textos en la Biblia con ustedes. Pero quisiera recordar algo muy interesante. Jesús mandó en lo que se llama la Gran Comisión, que tiene varios aspectos principales, a proclamar el Evangelio, las buenas noticias, a cada criatura. Cuando examinamos el texto y lo que se está haciendo en la iglesia hoy en día, lo que hemos hecho por un tiempo, que no ha sido malo, ha sido bueno, pero ha sido algo diferente a lo que el Señor inicialmente ordenó a la iglesia. Por muchos años, la iglesia evangélica, predicamos el Evangelio de salvación. Y como lo he dicho en otras oportunidades, en reuniones con pastores, con líderes en el país, fuera del país, Jesús nunca predicó el Evangelio de salvación tal como nosotros lo conocemos hoy en día. El mensaje del Evangelio que Jesús predicó fue el Evangelio del reino de Dios, del gobierno de Dios, de la autoridad de Dios. Y ese Evangelio del reino de Dios tiene un corazón, un centro. Y ese centro no es una doctrina. Ese centro es una persona que se llama Jesucristo, es Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos estudiado también en el pasado acá lo que significa la palabra Señor, que nos indica que es el que tiene máxima autoridad suprema en la tierra. Como lo veremos, a Jesús se le dio toda autoridad, no se le dará, se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es el Señor. No solo en el cielo, es el Señor ahora aquí en la tierra. Sea que la iglesia lo reconozca o no, sea que la sociedad lo reconozca o no, Él sigue siendo el Señor. Y llegará el momento en que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, en la forma como hemos estado predicando el Evangelio, especialmente en nuestra área de las iglesias evangélicas, hemos entendido a veces que el Señor nos mandó a levantar iglesias. No hay ningún mensaje o mandato del Señor como tal directo que Jesús diga, vayan y levanten iglesias en toda la tierra. No hay ningún pasaje de la Biblia. Ahora, Él dijo que Él iba a edificar su iglesia, pero no nos mandó a edificar iglesias. Es importante que lo entendamos. Segundo, el Señor no nos mandó a hacer reuniones. Las reuniones son importantes, pero Él no dijo vayan por todo el mundo y hagan reuniones. ¿Algún texto de la Biblia que han encontrado que diga vayan por todas partes, por toda la tierra y hagan reuniones? No. ¿Hay algún texto de la Biblia que diga vayan y hagan cultos en toda la tierra? No. Es bueno hacer cultos, es bueno hacer reuniones. No dijo vayan y construyan templos en toda la tierra. Tampoco. Los templos son buenos, son necesarios, tenemos este lugar y estamos ampliándolo, pero no mandó a hacer templos
no mandó a hacer esas cosas. ¿Qué mandó Jesús al Señor a hacer? Discípulos. Dígale a su hermano, el Señor mandó a hacer discípulos. No salvar almas, implica salvar almas. No levantar iglesias, implica levantar iglesias. Pero el mandato del Señor es hacer discípulos. Es posible tener una iglesia de muchos evangélicos que no son discípulos. Y es posible que esta iglesia haya muchos que no son discípulos, que prefieren ser creyentes. ¿Sabes que la palabra creyente en la Biblia poco se utiliza? Se utiliza unas 18 veces, incluyendo a Satanás. ¿Saben qué dice la Biblia? ¿Saben qué dijo Santiago? Que el demonio también es creyente y tiembla, pero sigue igual, sigue igual. Es posible tener una iglesia de creyentes, de evangélicos, sea católica o evangélica, es posible tenerla, pero Dios no quiso que hiciéramos creyentes, inclusive ni cristianos, en el término que lo entendemos hoy. Jesús no mandó que hiciéramos cristianos. Es bueno ser cristiano, pero cristiano en el sentido original tiene un sentido muy distinto a lo que hoy se interpreta como cristiano. Cristiano hoy se interpreta como miembro de una religión. Cristiano en los tiempos de Jesús, en los tiempos de la iglesia, cuando alguien lo llamaban cristiano, era porque en todo lo que hacía, pensaba y hacía, determinaba, se parecía a Jesús. Era la imagen de Jesús la que se reflejaba en su vida. Y por eso los llamaron cristianos. Porque cada uno se parecía a Jesús. Hoy en día no, es porque pertenece a una religión que es evangélica o católica. Entonces lo llaman cristianos, porque es distinta a los musulmanes, o distinta a los budistas, distinta a los hinduistas, distintas a otras confesiones religiosas. Pero Jesús no dijo que fueran e hicieran cristianos, ni creyentes, ni evangélicos. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. La intención en esta mañana es continuar profundizando en el término discípulo. Cuando hablamos de las distintas propósitos que tenemos en la iglesia, está encauzado ahí el propósito de evangelismo. No es hacer evangélicos, es hacer discípulos. El propósito de integración no es hacer miembros de la iglesia, es hacer discípulos. El propósito de capacitación no es simplemente dar conocimiento intelectual, es hacer discípulos. El propósito de madurez es hacer discípulos. El propósito de adorar es hacer discípulos. Cada propósito que tenemos en la iglesia para desarrollar tiene como meta que todos nos convirtamos en discípulos y crezcamos para la gloria del Señor. Antes de leer algunos textos, quisiera hacer una aclaración. ¿Para qué existimos los pastores? ¿Para qué existen los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Para qué existen? Normalmente dentro del mundo evangélico se ha entendido que los ministros evangélicos, como los llaman, estamos puestos en la iglesia, en la tierra, para hacer la obra del Señor. Entonces hay algunos que trabajamos y hacemos la obra y los demás se sientan y nos apoyan con sus diezmos cuando quieren, nos apoyan con sus ofrendas cuando quieren, ¿sí? Oran por nosotros cuando quieren, pero al fin y al cabo para eso está el pastor, para que haga la obra. Para eso está el apóstol, para que haga la obra. Para eso está el profeta, para eso está el evangelista, para eso está el maestro, para que haga la obra. Eso no es cierto. Eso no es el principio bíblico. Yo quiero animarles, quiero desafiarles a que lean la Biblia. Abran sus Biblias a Efesios capítulo 4. Voy a permitirme leer en la Reina Valera, en la versión Reina Valera en esta mañana. Usamos las dos versiones acá, la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional. Y voy a animarles a que leamos en la Reina Valera, en el capítulo 4 de Efesios, y en el versículo 11 dice, hablando de Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, ¿qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si leo el mismo texto, en la Nueva Versión Internacional nos lo aclara más. Dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. Ahora, ¿cuál es la función entonces de los ministerios eclesiásticos que llamamos? Para apóstol, profeta. ¿Cuál es? No hacer la obra. Es capacitar, es instruir, es enseñar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Levanten la mano los santos. ¿O creen que los santos solamente somos los pastores y ustedes tienen derecho a...? Los santos somos todos los redimidos por la sangre de Jesucristo. Levanten la mano los santos que están acá, pero bien alto, levanten la mano. Bien alto, todos los santos. Somos los santos. Nosotros como pastores, como parte del equipo eclesial, si lo llamamos así, estamos puestos en la iglesia para capacitar a los santos, para que los santos hagan la obra que el Señor mandó hacer. ¿Quiénes tienen que hacer la obra? Los redimidos por la sangre de Cristo. No los ministerios, no los ministros. Los ministros tenemos que hacer la obra, claro, pero tenemos una función especial, específica. La función principal es capacitar a cada uno de los redimidos por la sangre de Jesucristo para que ustedes hagan la obra del Señor. ¿Me comunico? No para asistir a los cultos. A veces nosotros tratamos, dentro del mundo evangélico que vivimos, tratamos de hacer cultos lindos, hermosos, tratamos de traer lo mejor para poder entretener a los santos hasta que mueran en gracia de Dios. No tenemos las reuniones para entretener a los santos, tenemos las reuniones para capacitar. Dígale a su hermano, yo vengo aquí a este lugar para ser capacitado. ¿Capacitado para qué? Para hacer la obra del Señor, amén. ¿Y cuál es la obra que el Señor dijo que hiciéramos? Que hiciéramos discípulos. En otras palabras, ¿quién tiene la responsabilidad de hacer los discípulos? Dígale a su hermano, yo tengo la responsabilidad. Levante la mano, dígalo, yo tengo la responsabilidad de ser discípulos. Es importante que empezamos a entenderlo. Ah, no, pastor, yo creí que usted era el que hacía discípulos. No, capacitamos a los santos para que sean discípulos, para que ustedes como discípulos, ¿qué? Hagan discípulos. Y podemos seguir leyendo todo el texto de Efesios capítulo 4 y nos da esa orientación muy sencilla. Entonces, una situación muy especial es que cada discípulo debe reproducirse en otro discípulo. El principio bíblico es, todo lo que tiene vida se reproduce. Si no se reproduce según su especie, va a desaparecer. Por ejemplo, mañana supongamos que las ovejas en el mundo normal, los rebaños, algo sucede y no se reproducen más las ovejas. ¿Qué va a pasar con las ovejas? Se acaban, desaparecen. Supóngase que mañana los elefantes no vuelven a reproducirse. ¿Qué pasará con el mundo de los elefantes? Desaparece. Suponga que los seres humanos decidamos o por alguna circunstancia llega algo en nuestro cuerpo que no nos podemos reproducir. ¿Qué va a pasar con la raza humana en pocos años? Todo lo que no se reproduce desaparece. Dígalo conmigo. Todo lo que no se reproduce desaparece. Todo lo que tiene vida tiene el privilegio de parte de Dios. Le dio el potencial, la capacidad de reproducirse. Le hace Génesis capítulo 1, versos 26 al 31. Y se va a dar cuenta que Dios, o todo el capítulo 1, se va a dar cuenta que cuando habla de las plantas, le dio la capacidad de reproducirse. Cuando habla de los árboles, le dio la capacidad de reproducirse. Cuando habla de los animales, le dio la capacidad de reproducirse. Cuando habla de los peces del mar, le dio la capacidad de reproducirse. Cuando habla de los seres humanos, ¿nos dio la capacidad de reproducirnos o no? Sí. Claro, tenemos. Y cuando el Señor llamó para formar su iglesia,
A esos discípulos que llamó, les dio la capacidad, el potencial de ¿qué? De reproducirse. Dígale a su hermano, yo tengo que, como discípulo, reproducir otros discípulos. Parece que eso como que no, como que suena un poco raro. Pastor, yo vengo aquí para que usted haga la obra. Y me entretenga a mí, perdone que vuelvo y lo repito, me entretenga a mí hasta que muera en gracia de Dios. Dios no nos ha dado a nosotros los pastores el ministerio de la entretención, sino el ministerio de la capacitación. Amén. Es fácil ser evangélico, porque uno simplemente como evangélico simplemente asiste, simplemente escucha, simplemente se deleita. Cuando tiene un problema, oran por mí y el Señor me ayuda a salir de mis problemas. ¿Sí? Cuando necesito consejería, pues llamo para que me den consejería. En fin, y busco. Es fácil ser evangélico. Ser discípulo cuesta. ¿O no? ¿Qué piensa? Dígale a su hermano, ser discípulo tiene un precio. Como alguien dijo, la gracia no cuesta nada, pero no fue barata, tuvo un precio para poder tener el principio de la gracia. Costó que Jesús, como lo dijimos el domingo anterior, costó que Jesús bebiera la copa de la ira de Dios, para que nosotros no tuviéramos que beberla. Así que nosotros tenemos que reproducirnos llevando a otros a los pies de Cristo y formando a los discípulos. Tenemos la responsabilidad, no solamente en el aspecto geográfico de hacerlo en la tierra, de extender el discipulado en toda la tierra, sino que en cada esfera de la sociedad tenemos la responsabilidad de que esa esfera llegue a ser discipulada. ¿Qué quiere decir? Que en esa esfera se desarrolle con los principios y valores que Dios ha establecido. Que la política, por ejemplo, la política funcione en la tierra con los principios que Dios estableció, y no con los principios que el mundo tiene ahora, que son totalmente contrarios a los principios que Dios ha establecido. Que la economía funcione conforme a los principios que Dios ha establecido. Que las artes funcionen conforme a los principios que Dios ha establecido. Que los noticieros o los medios de comunicación funcionen con los principios que Dios ha establecido. Que la familia funcione con los principios que Dios ha establecido. Que todo en la tierra funcione con los principios y valores establecidos por Dios. Entonces tenemos la responsabilidad no solamente de hacer individuos discípulos, sino naciones también discípulos del Señor. Que las naciones puedan disfrutar de la gracia y del amor de Dios en toda la tierra. Miremos entonces, hermanos, unos textos de la palabra del Señor para entenderlo. Jesús les dijo, vayan por todo el mundo, esa es la Nueva Versión Internacional, y anuncien ¿qué? La Reina Valera dice, anuncien el Evangelio, que es las buenas nuevas. ¿Las buenas nuevas de qué? Que el reino de Dios ha llegado a nuestro medio. Y que el reino de Dios tiene un rey, que ese rey es Jesucristo. Y que ante él debemos entregarnos y doblar nuestra rodilla y vivir para obedecerle. Ese es lo que se llama el querigma apostólico, la proclamación apostólica. Eso fue lo que los apóstoles enseñaron. Nunca enseñaron que Cristo era el Salvador. Simplemente hablaron de la salvación en Cristo, pero el mensaje de los apóstoles era Cristo es el Señor. Para esto Jesús vivió, fue muerto, fue sepultado y volvió a vivir para ser Señor de los que viven y de los que han muerto. Para ser el Señor, para ser el que gobierna, para ser el que manda. Todos nosotros hemos sido llamados para vivir bajo el gobierno de Jesucristo. ¿Me comunico? ¿Bajo qué gobierno debemos vivir? Jesucristo. ¿Quién debe gobernar nuestra vida? Jesús. Vivir para Él nada más. Eso es el contenido de Marcos 16:15. Luego en Mateo 28:18 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad. ¿Dónde? Repito lo que dije antes, no se le va a dar a Jesús autoridad. Ya la tiene.
hace cerca de 2000 años, cuando Jesús se levantó de entre los muertos, dijo: el Padre me ha dado toda autoridad, ya la tengo, en el cielo, no solo en el cielo, sino en la tierra. Por tanto, por esa autoridad que tengo, vayan y hagan reuniones, vayan y hagan cristianos, vayan y levanten templos, vayan y hagan católicos, vayan y hagan evangélicos. No, diga conmigo, vayan y hagan discípulos. Amén. ¿Lo entendemos? ¿Es claro? Diga conmigo, el Señor nos mandó a ser discípulos. Claro, Jesús no los mandó a ser discípulos hasta que ellos no fueran discípulos. Uno se reproduce lo que es. Si yo soy un discípulo, ¿qué voy a reproducir? Discípulos. Si yo soy evangélico, ¿qué voy a producir? Evangélicos. Si yo soy un creyente, ¿qué voy a producir? Creyentes. Pero si soy discípulo, voy a reproducirme en discípulos. Esto se está poniendo bueno. Dígale a su hermano que está a su lado: esto se está poniendo bueno. Amén. Y dígale: ojo, dígale a su hermano: ojo, que el pastor te está hablando a ti. Amén. Y diga también: y el pastor me está hablando a mí también. Entonces sigue diciendo: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas, en todas y a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí hay algo tan interesante. Allá en Marcos 16:15 dice: vayan y proclamen, anuncien, la palabra querigma, proclamar el nombre de Jesucristo. Ese es el evangelio que tenemos que anunciar, a Jesús. No una doctrina, no una filosofía, no una religión, sino una persona, que es Jesucristo. Y aquí nos dice otra palabra. Aquí ya no usa la palabra proclamar, usa la palabra enseñar. El verso 20, la palabra didaqué apostólico. Es enseñándoles ¿a qué? A obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. ¿Cuál es el deber de un discípulo? ¿Obedecer qué? Diga todo. Diga conmigo, todo. No lo cambiemos, no digamos ahí sí como temeroso la palabra. No, todo. Diga conmigo, todo. Todo, no en parte. Los evangélicos, cuando uno es evangélico, obedece en parte. Cuando uno es cristiano, obedece en parte. Cuando uno es creyente, obedece en parte. Cuando uno es católico, obedece en parte. No, por eso dijo: hagan discípulos. Porque un discípulo es uno que está dispuesto, aunque le cueste la vida, obedecer todo lo que el Señor ha mandado. ¿Me comunico? ¿Es difícil de entender? No estoy diciendo que sí es difícil vivir. Entender, por lo menos empecemos con entender. ¿Es difícil entenderlo? ¿Cuántos entienden que hay que obedecer todo lo que el Señor Jesús manda? Todo. Levante la mano, no le dé pena, levántela. Amén. Todo lo que el Señor Jesús manda. No estoy diciendo que es fácil, pero un discípulo está dispuesto, aunque le cueste la vida, a obedecer todo. Y digo aunque le cueste la vida porque cuando ustedes estudian la historia de la iglesia, los primeros discípulos pagaron con su vida el hecho de ser no cristianos, discípulos. Pagaron con su vida el hecho de ser discípulos. Iban al circo, donde las fieras se lanzaban contra ellos y los despedazaban. ¿Por qué? Porque eran discípulos. Por eso dije, tiene la disponibilidad de inclusive dar su vida por el Señor. Cuando estamos dispuestos a eso, Él nos asegura una cosa. ¿Qué nos asegura? Estará con nosotros siempre. Amén. ¿Quieres que el Señor te acompañe siempre? ¿Cuántos les gusta que el Señor les acompañe? Bueno, amén. Pero eso tiene un precio. El precio de la obediencia. Dígale a su hermano: para que el Señor me acompañe, tengo que obedecer. El Señor no bendice a los desobedientes. Dígale a su hermano: el Señor no bendice a los desobedientes.
No estoy diciendo que no los ama. Claro que sí ama a los desobedientes. Ama a los pecadores. Ama a todos. Pero solo bendice ¿a quiénes? A los que le obedecen. Dígale a su hermano que está a su lado: el Señor solo bendice a los que le obedecen. Esto se va poniendo más complicado cada día. A los que le obedecen solamente. Y cuando encuentra a alguien que le obedece, les aseguro, dijo Jesús, que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Como dice en Crónicas, los ojos del Señor recorren toda la tierra para mostrar su favor, su amor, protección y gracia para todos los que tienen corazón recto para con Él. Los ojos del Señor recorren toda la tierra. No es que Dios nos ame, repito, nos ama. Si usted no ama al Señor, te aseguro, Él te ama, aunque tú no lo ames. Si tú no obedeces al Señor, Él te ama, pero no puede bendecirte. Porque solo Dios bendice ¿a quiénes? A los obedientes. Dígalo conmigo, duro, grande, que se escuche. Solo Dios bendice a los obedientes. Abrazo a su hermano y dígale: qué reto para mí. Qué reto para mí. Solo Dios bendice a los obedientes. Luego el Señor siguió en otro pasaje. Todos estos pasajes son leídos o dichos por Jesús después de su resurrección, antes de ascender al Padre. Dice: esto es lo que está escrito. Dice Lucas, les explicó que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día. Y en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús. ¿Saben, hermano, qué significa el nombre de Jesús? Léanse Filipenses, capítulo 2, versos 9 a 11. El Padre levantó a Jesús de entre los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, que se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclame que Jesucristo es la máxima autoridad, es el Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Es la máxima autoridad. En su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, se predicaran el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Luego, después del libro de Juan, los 4 evangelistas lo mencionan de distintas maneras. En Juan 20, 21 dice: la paz sea con ustedes. Repitió Jesús: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Una pregunta: ¿qué vino a hacer Jesús en la tierra? ¿A hacer su voluntad o la voluntad del Padre? ¿Para qué lo mandó el Padre? Para que hiciera su voluntad. Y así como el Padre envió a Jesús, me manda a mí. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy aquí en la tierra para hacer la voluntad del Padre. Luego, en los Hechos, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Si fuéramos a traducirlo, si el Señor estuviera aquí y nos hablara, ¿qué nos dirían este día? ¿Serán testigos dónde? ¿En Bogotá? ¿En el departamento de Cundinamarca? Y en toda la nación y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde tenemos que ser los testigos? ¿Sabe qué significa la palabra testigos? Dispuestos a ser mártires. En otras palabras, dispuestos a morir por Jesús. Eso es un cristiano de verdad, uno que está dispuesto a no negociar los principios divinos y a vivir por esos principios para que el Señor sea glorificado. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos? No levanten la mano para que no... Pero ahí en su corazón, ¿cuántos pueden decir: Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti? No importa lo que me cueste, estoy dispuesto a dar la vida por ti. ¿Hasta cuándo durará esto? Como lo dijo el profeta Habacuc: porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento
y la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Hasta que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Jesús vendrá para completar la tarea que la iglesia con fidelidad, con fe, con confianza, con obediencia, con entrega, estará realizando en la tierra. Entonces el Señor vendrá para acabar de llenar la tierra de su gloria. Amén. La tierra será llena del conocimiento. No de la gloria meramente, del conocimiento. Empieza por el conocimiento. ¿La tierra será llena de qué? Del conocimiento y la gloria del Señor. Esa es nuestra función que tenemos que desarrollar como iglesia de Jesucristo. Estos días le he dicho a algunos hermanos que yo siento que el Señor va a hacer algo especial, algo espectacular en nuestros días. Y vamos a ver, yo espero, con la ayuda del Señor, antes de terminar mi jornada en la tierra, y espero que me sobren algunos años todavía. Ya he pasado 74 años, no sé cuántos me quedan, pero los pocos o los muchos que me queden, yo veré la gloria del Señor viniendo sobre este planeta. Amén. Sobre la tierra, sobre Colombia. Veré la gloria, el conocimiento del Señor invadiendo nuestra patria hermosa, invadiendo América Latina. Lo veré, bendito el Señor. Así que el Señor no nos mandó a que aprendiéramos teología. Yo bendigo a los hermanos que están estudiando teología en la iglesia. Pero al fin y al cabo el Señor nos mandó que estudiaran teología. El Señor nos mandó, ¿para qué estudias teología? Para ser discípulos. Esta mañana algunos hermanos, allá está mi hermano, le voy a volver al arquitecto que tiene 3 semestres de arquitectura. ¿Para qué, hermano, estás estudiando arquitectura? Para ser discípulos, amén. ¿Para qué estás en la universidad? ¿Para qué estás en la universidad ahorita? Para ser discípulos. Es la única razón. ¿Sí? Mi hermana tiene una odontología. ¿Para qué tienes la odontología? Mientras tiene los pacientes con la boca abierta, tú le hablas de Cristo. Amén. Amén. ¿Para qué tienes un negocio? ¿Para qué tienes una empresa? Manuel, tú eres médico. Ahí tienes los pacientes cada rato escuchándote. ¿Cuál es la intención tuya al atender al paciente? ¿Simplemente sanarlo para que al terminar de ser sano se vaya al infierno? ¿Cuál es la intención? Que sean discípulos. Recuerdo Luis Guillermo que estaba embajador en Cuba. Yo fui un día a Cuba, estuve en la embajada con Luis Guillermo ahí y estaba atendiendo los cubanos que venían para conseguir visa para venir a Colombia. Recuerdo que Luis Guillermo les decía, ¿sabes? Usted ha venido aquí en este lugar para conseguir una visa, para ir a Colombia. Vas a salir de aquí con 2 visas. Entonces la gente lo miraba y le decía, yo estaba sentado en ese día, cuando les dijo así, y él dijo, no señor, yo vengo por una visa nada más. Yo, pero va a salir con 2. Bueno, dígame, ¿cuál es? Dijo, primero vas a tener la visa para ir al cielo. Porque te voy a hablar de Jesucristo, porque quiero que tú seas discípulo de Cristo. Y le hablaba de Cristo. Les hablaba del Señor ahí en la embajada colombiana en Cuba, en el consulado. Y después le dijo, ahora sí tiene la visa para ir a Colombia. Tiene 2 visas. Una para ir con Jesucristo por toda la tierra y una para ir a Colombia. Amén. Nosotros estamos en el puesto que tú tengas. No sé cuántos son empleados aquí. Levante la mano los que están como empleados. Levante la mano bien alta. Amén. Hermana, tú estás ahí en Continautos. ¿Para qué estás en Continautos? ¿Para vender carros o para ser discípulos? Para ser discípulos. ¿Cómo cambia todo, no es cierto? Seguro que antes estaba pensando que era para vender carros. Y cuando llega un cliente, no se me va sin vender el carro. Pues ahora tienes otra mentalidad. Cuando el cliente llega, no se va sin que tenga los principios del discipulado en su vida. ¿Amén? Y de paso le vende el carro. Amén. ¿Está bien, hermano? ¿Soy claro o no soy claro? Claro que esto no entra en el sistema que tenemos, ¿no? Mi hermano trabaja con Caracol, ¿no? Con RCN. Bueno, ¿y para qué estás en RCN? Para ser reír, pero desde ahora para ser discípulos. Desde ahora para ser discípulos. ¿Amén? Antes estaba para qué? Para hacer reír. Estaba para hacer reír porque trabaja con Guillermo Díaz Salamanca. O sea, trabaja para hacer reír a la gente. Pero ahora entiende que ya no está para hacer reír a la gente. Los vas a hacer reír.
pero le vas a transmitir el mensaje a Guillermo Díaz Salamanca. Él conoce al Señor. Él conoce al Señor. Así que esperamos tener a Guillermo Díaz Salamanca algún momento aquí glorificando a Jesucristo. Ya sabes que estás en RCN. ¿Para qué? Para ser discípulo. Hermano Primitivo, ¿para qué has estado en la política tantos años? Para servir a la patria. Pero ahora a partir de este momento es para ser discípulos. Amén. De la mejor manera de servir a la patria es hacer discípulos, no hacer políticos, para ser discípulos. Dígale a su hermano: donde yo esté, Dios me ha puesto para ser discípulos. Amén. Pero díganlo con fe. Yo lo veo que lo dicen con una incredulidad. ¿Y cómo lo voy a hacer? Hermano, ¿y si me echan del puesto? Pues si te echan del puesto, el Señor ha dicho: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aleluya. Él te abrirá las puertas, pero no te dejará acostar con hambre. Te proveerá el pan de cada día. Amén. Dale un aplauso al Señor. Lo proveerá. Es sencillo el Evangelio. Es sencillo. Donde quiera que esté yo, estoy para hacer ¿qué? Discípulos. Voy a contarles una historia. Transcurrió el año de 1984. En el mes de junio, si no recuerdo mal, estábamos en Llanitos Valle. Se celebraba la convención del Consejo Evangélico, de lo que hoy es Consejo Evangélico. En ese tiempo la Confederación Evangélica de Colombia. Yo, representando el Tabernáculo de la Fe, fui a la reunión y tuve la sorpresa que me nombraron presidente de la Confederación Evangélica de Colombia. Yo no sabía para qué era eso. La verdad no sabía cómo se iba a sobre todo que la Confederación estaba en crisis en ese tiempo. Mucha crisis tenía. Y casi que me nombraron para que le diera la extrema unción. Para que la enterrara, porque parecía que no tenía sentido. Pero el Señor me dio la gracia para trabajar. Le pedí al Señor sabiduría, entendimiento. Y le dije: Señor, ¿qué quieres tú de qué manera puedo influenciar a la iglesia, trabajar con la iglesia para que se reavive la obra que tú quieres hacer en Colombia? Entonces me vino un pensamiento. Fue el pensamiento que me vino, creo que era el Señor, del Espíritu Santo, mejor, en mi mente. Haz que haya una diferenciación entre católicos y evangélicos. Y la diferenciación va a ser: los católicos son católicos, los evangélicos se llamarán a partir de ahora cristianos. Eso fue en 1984. Ustedes saben que eso es una realidad hoy en día. Cuando en la sociedad, cuando los medios de comunicación y todos hablan de los cristianos, ¿a quién se refieren? A los evangélicos. Cuando hablan de los católicos, ¿a quién se refiere? Los católicos romanos. Hubo una diferenciación y empecé a trabajar con ese principio. Pero tenía un sabor distinto a lo que tiene hoy. No he logrado todavía hacer ese punto, llegar a ese punto. Es que cuando nos llamaran cristianos, no era porque pertenecíamos a una religión que era la religión evangélica, contraria a la iglesia, a la religión católica, y que luchaba por sacar miembros de la iglesia católica para hacerlos evangélicos. Así era la mentalidad que teníamos en ese momento. No, lo que el Señor puso en mi corazón es que cuando se anuncie que los cristianos, que los evangélicos son cristianos, es porque ellos no se van a llamar cristianos. El mundo los va a llamar cristianos. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de los evangélicos se va a parecer a Jesús. Ese fue el sentimiento que tuve en 1984 y después de 20 años sigo teniendo ese pensamiento. Que el mundo nos llame cristianos, no que yo diga soy cristiano. Porque algunos tienen un letrerito en el carro que dice soy cristiano. Si eres cristiano, pita. Entonces, y anima a la gente a que pite, ¿no? Y es cristiano. ¿Sabe por qué él se llama cristiano? Porque los demás no lo reconocen como cristiano. ¿Me comunico? Si nos reconocieran como cristianos, no tendríamos que decir soy cristiano. Ellos dirían, tú eres cristiano. ¿Y sabe por qué diría que éramos cristianos? ¿O que somos cristianos?
porque nos parecemos a Jesús. ¿Es claro? ¿Es muy difícil? Por eso quiero que demos un paso adelante. La iglesia evangélica es linda, hermosa, pero Dios nos mandó a hacer, ni viene por la iglesia evangélica. Jesús viene por los discípulos. Un discípulo es uno que en todo lo que hace, en lo que piensa, lo que habla, se parece a Jesús. Eso es ser discípulo. Desafío, ¿no es cierto? ¿Estarían dispuestos a acompañarme en el desarrollo de este movimiento en la tierra? Están, bueno, como unos 10 nada más. ¿El resto qué dice? ¿Estarían dispuestos a acompañarme en este desafío de ser discípulos? Amén. Dale un aplauso al Señor si está así dispuesto. ¿Sabes que la palabra creyente se menciona solamente unas 18 veces en la Biblia? Ya dije, pero la palabra discípulo está más de 260 veces. Más de 260 veces está la palabra. Ahora, yo descubro que los mandamientos del Señor no son una cosa interminable. Pablo en 3 años enseñó los mandamientos de Jesús, el consejo de Dios. Lo enseñó en 3 años en Éfeso. Cuando ustedes leen Hechos 20 se van a dar cuenta, dice, por 3 años he estado con ustedes y les he enseñado todo el consejo de Dios. Quiere decir que el consejo de Dios, los mandamientos de Dios tienen un principio y tienen un punto, si no final, por lo menos el básico completamente. Los mandamientos de Jesús, lo que el Señor quiere que guardemos, que encarnemos en nuestra vida, a la luz de lo que yo he estudiado en la Biblia, no son más de 50. 50 principios que Dios quiere que apliquemos en nuestra vida. Con todas ¿cómo dijeron? Con todas las demás cosas que están acompañando a los 50 mandamientos del Señor. Por ejemplo, Jesús dijo un mandamiento. Deme un mandamiento de Jesús. A ver, hermano, Wolfram. Un mandamiento de Jesús. Honrarás a tu padre y a tu madre. Ese es un mandamiento. Es un mandamiento. ¿Qué tenemos que hacer con ese mandamiento? Dígale a su hermano, tendré que obedecerlo. Es para obedecerlo. No es para discutirlo. Ay, pastor, pero es que si conociera a mi papá, no importa, no los conozco. Pero honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué otro mandamiento dio el Señor? Amad a vuestros enemigos. ¿Para qué es ese mandamiento? Para obedecerlo. ¿Dicen amén? Amén. Amad a vuestros enemigos. ¿Para qué es el mandamiento? Para obedecerlo. Y comenzamos a buscar cada mandamiento, cada declaración que Dios hace de lo que somos y lo que debemos, cómo debemos vivir. Y vamos a encontrar que no son arriba de 50. Habrá otras cosas, pero esos son los básicos, los permanentes. Y yo descubro una verdad. Esta verdad que quiero dejar. Todo conflicto que enfrentamos en la vida, escúcheme. Todo conflicto que enfrentamos en la vida es el resultado de rechazar o violar uno o más de los mandamientos de Jesús. ¿Lo repito? Todo conflicto que sufrimos en la vida es el resultado, no de la mala suerte, no de la mala voluntad de otros. No. Es el resultado de violar o rechazar uno o más de esos 50 mandamientos que Jesús nos dio. ¿Está pasando por dificultades? Pregunta, ¿qué mandamientos he violado? ¿Cuáles de los mandatos del Señor no he cumplido? ¿Cuáles de los mandatos del Señor he pasado por alto? ¿Los he rechazado o los he ignorado? No podemos violar, no podemos rechazar sus mandamientos sin sufrir las consecuencias. Dios quiere que vivamos una vida de abundancia. Amén, de abundancia. Pero esa vida de abundancia es el resultado de obedecer los mandatos del Señor.
Juan 14:21 dijo Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis mandamientos. Y los mandamientos que yo les he dado no son míos, son del Padre que me envió. Pero si guardamos sus mandamientos, dice Jesús, yo y mi Padre vendremos y haremos morada con Él. Aleluya. Yo voy a ser morada de Jesucristo. Amén. Morada del Padre Celestial. ¿Tú también? Amén. Amén. Dígale a su hermano, vamos a ser morada de Jesucristo. Porque vamos a guardar sus mandamientos. Es un gran desafío. Este no es el mensaje evangélico tradicional. Es un gran desafío que Dios tiene. Déjeme terminar con dos cositas en esta mañana. Mire en el libro de Colosenses. Colosenses, la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Y vamos a mirar el capítulo 3. Capítulo 3 de Colosenses. Y en el versículo 1 dice, en la nueva versión internacional dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde concentramos normalmente nuestra vista? En la de abajo. El apóstol Pablo dice, no. Un discípulo concentra su atención en las cosas de arriba, en las cosas que no se ven. Concentra su atención allá en el Señor, no en las de la tierra. Eso es un discípulo del Señor. Nuestros ojos están puestos en el Señor. Leía años atrás, hoy en día los barcos tienen una brújula, ¿no? para guiarles el norte. Cuando vayan a cualquier parte, según la brújula que tienen, ponen el timón para que marche hacia ese lado y no se pierden, van a rumbo seguro. En los tiempos de Cristo, los tiempos antiguos, no habían brújulas. ¿Cómo se guiaban los marineros? Por las estrellas. Por las estrellas. Miraban hacia las estrellas y la estrella que les indicaba el norte, el lugar donde iban siempre timoneando el barco, mirando la estrella, no perdiendo la figura que está allá. ¿Sabes, hermano? Para caminar en la tierra de tinieblas, de oscuridad, de tormentas y dificultades, pongamos los ojos en Jesucristo y nunca nos desviaremos. Amén. Llegaremos a puerto seguro. Dígale a los hermanos, llegaremos a puerto seguro. Llegaremos a puerto seguro. Él es la estrella de la mañana. Él es la estrella que anuncia la ruta que nosotros debemos tomar. La segunda cosa que quiero decir para terminar. ¿Cuántos conocen McDonald's? ¿Sí? Mi esposa me va a perdonar una ilustración. Fuimos a Corea del Sur en 1989, que fue 85. Fuimos a Corea del Sur a una convención. Mi esposa no le gustan para nada los sándwiches. Para nada, para nada. Si usted le invita a un restaurante a que coma un sándwich, se lo va a dejar. Ella tiene un problema en la mente, no puede comer sándwiches. ¿No? Ni hamburguesas, nada de esas cosas que venden. Nada. Ella no puede ir a Whopper King, no puede ir a nada de eso porque no. Ni al Corral tampoco, porque no le cabe. Pero llegamos al Congreso y estábamos 10,000 personas en un templo y tenían que hacer de comer para las 10,000 personas. ¿Usted sabe lo que significaba eso? Entonces son expertos en Corea del Sur. Tienen unas cocinas enormes y unas ollas enormes y le echan de todo a esa olla. Y cuando ya hierve nos piden de comer. Pero sacaban esa sopa, pero era de cuántos colores, no sé de cuántos era la sopa. Y de un olor y de un sabor que no estamos acostumbrados a ello, los occidentales. Los latinos no estamos acostumbrados a ella. Ella la probó inicialmente, pero no pudo comer. Pasó un día de ayuno. Y vino el segundo día y otra vez pensábamos que iban a cambiar la comida, que la misma. 3 días de ayuno.
Y me dijo, mi amor, no habrá otra cosa para comer. Y yo no conozco aquí, no sé nada, no sé coreano. Aquí la gente no habla inglés, puro coreano, ni modo de averiguar nada. Entonces dijo, salgamos a alguna parte. Y salimos. Y vimos un McDonald's. Dijo, mi amor, allá. Pedimos la comida y ese día sí le fascinó. Ya 3 días de ayuno, pues cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir con eso es que McDonald's vende la franquicia. Usted puede comprar, si tiene plata, hacer un negocio con McDonald's para comprar la franquicia. Pero, ojo, no puede vender cualquier comida en el restaurante. No puede vender punta de anca. ¿Usted quiere vender punta de anca? No puede. ¿Quiere vender punta de anca? Búsquese otro restaurante. No puede. ¿Quiere vender carne Angus vacío y toda esa carne deliciosa argentina? En McDonald's no lo puede vender. Tiene que sujetarse a vender únicamente lo que McDonald's produce en cualquier parte del mundo. Así que en cualquier lugar de la tierra donde uno vaya a un McDonald's, tiene la misma comida, el mismo sabor, la misma atención, lo mismo, igual. Es un estándar, completamente. ¿Sabe cómo lo hacen para mantener esa forma? Tienen un departamento que se llama control de calidad. Qué importante, ¿no? Control de calidad. No van a permitir que se rebaje la calidad. ¿Sabes, hermano? Hace falta un departamento de control de calidad en la iglesia, porque Dios no quiere tener evangélicos, Dios no quiere tener presbiterianos, ni pentecostales. Dios quiere tener discípulos en la iglesia, amén. Todos los que somos de la iglesia de Jesucristo debemos ser discípulos del Señor. Control de calidad necesitamos. Y Dios lo va a hacer en la tierra, amén. Dios va a poner control de calidad en la iglesia para que todos seamos discípulos de Jesucristo, amén. Dale un abrazo y dígale al Señor, dígale a su hermano, dígale, bienvenido al control de calidad a nuestras vidas, amén. Porque Dios va a producir discípulos, amén. Gracias, Señor. Avanza tu verdad. Nos dijiste, vayan por todo el mundo y formen discípulos. Que cada uno se parezca a Jesús. Que se parezca a mí. Que mi impronta esté en ellos. Su carácter, su manera de hablar, su manera de vivir, su amabilidad, su manera de ser, en todo reflejen mi presencia. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.